Fahrenheit 451. Ray Bradbury. Era estupendo quemar. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del soplete en su puño, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo. La sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico en que aparecía grabado el número 451, bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir. Encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aletantes, morían en el porche y el jardín de la casa. Montage mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que cuando regresase al cuartel de bomberos se miraría pestañeando en el espejo. Su rostro sería el de un negro de operate, tiznado con corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, sentiría la fiera sonrisa retinada aún en la oscuridad por sus músculos faciales. Esa sonrisa nunca desaparecería, nunca había desaparecido, hasta donde él podía recordar. Colgó su casco negro y lo limpió. Dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas. Se duchó generosamente y luego, silbando con las manos en el bolsillo, atravesó la planta superior del cuartel de bomberos y deslizó por el agujero. En el último momento, cuando el desastre parecía seguro, sacó las manos de los bolsillos y cortó su caída aferrándose a la barra dorada. Se deslizó hasta detenerse, con los tacones a un par de centímetros del piso de cemento de la planta baja. Salió del cuartel de bomberos y echó a andar por la calle en dirección al metro, donde el silencioso tren, propulsado por aire, se deslizaba por su conducto lubrificado, bajo tierra, y lo soltaba con un gran puff de aire caliente en la escalera mecánica que lo subía hasta el suburbio. Silbando, Montag dejó que la escalera le llevara hasta el exterior en el tranquilo aire de la medianoche. Anduvo hacia la esquina sin pensar en nada en particular. Antes de alcanzarla, sin embargo, aminoró el paso como si de la nada hubiese surgido un viento, como si alguien hubiese pronunciado su nombre. En las últimas noches había tenido sensaciones inciertas respecto a la acera que quedaba al otro lado de aquella esquina, moviéndose la luz de las estrellas hacia su casa. Le había parecido que en un momento antes de doblarla allá había habido alguien. El aire parecía lleno de un sosiego especial, como si alguien hubiese aguardado allí silenciosamente, y solo un momento antes de llegar a él se había limitado a confundirse en una sombra para dejarle pasar. Quizás su olfato detectase un débil perfume, tal vez la piel del dorso de sus manos y de su rostro sintiese la elevación de la temperatura en aquel punto concreto donde la presencia de una persona podía haber elevado por un instante en 10 grados la temperatura de la atmósfera inmediata. No había modo de entenderlo. Cada vez que doblaba la esquina, solo veía la acera blanca pulida con tal vez una noche alguien desaparecido rápidamente al otro lado de un jardín antes de que él pudiera enfocarlo con la mirada o hablar. Pero esa noche Montag animoró el paso casi hasta detenerse. Su subconsciente, adelantándose a doblar la esquina, había oído un debilísimo susurro de respiración, o era la atmósfera comprimida únicamente por alguien que estuviese ahí muy quieto esperando. Montag dobló la esquina. Las hojas otoñales se arrastraban sobre el pavimento, iluminando por el claro de luna, y hacían que la muchacha que se movía allí pareciese estar andando sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante. Su cabeza estaba medio inclinada para observar cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas
Su rostro era delgado y blanco como la leche y reflejando una especie de suave ansiedad que resbalaba por encima de todo con insaciable curiosidad. Era una mirada casi de pálida sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se les escapaba. El vestido de la joven era blanco y susurraba. A Montag casi le pareció oír el movimiento de las manos de ella al andar y luego el sonido infinitamente pequeño. El blanco rumor de su rostro volviéndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera esperando. Los árboles sobre sus cabezas susurraban al soltar su lluvia seca. La muchacha se detuvo y dio la impresión de que iba a retroceder, sorprendida. Pero en lugar de ello, se quedó mirando a Montag con ojos tan oscuros, brillantes y vivos, que él sintió que había dicho algo verdaderamente maravilloso. Sabía que su boca solo se había movido para decir adiós, y cuando ella pareció quedar hipnotizada por la salamandra bordada en la manga de él y el disco de Fénix en su pecho, volvió a hablar. Claro está, dijo. Usted es la nueva vecina, ¿verdad? Y usted debe ser Ella apartó la mirada de los símbolos profesionales. el bombero. La voz de la muchacha fue apagándose. ¿De qué modo tan extraño lo dice? Lo hubiese adivinado con los ojos cerrados. Prosiguió ella lentamente. ¿Por qué? Por el olor a petróleo, mi esposa siempre se queja. Replicó él riendo. Nunca se consigue eliminarlo por completo. En efecto. Repitió ella atemorizada. Montag sintió que ella andaba en círculo a su alrededor. La examinaba de extremo a extremo, sacudiéndolo silenciosamente y vaciándole los bolsillos, aunque en realidad no se moviera en absoluto. El petróleo, dijo Montag, porque el silencio se prolongaba. Es como un perfume para mí. ¿De veras le parece? Desde luego, ¿por qué no? Ella tardó en pensar. No lo sé. Volvió el rostro hacia la acera que conducía hacia sus hogares. ¿Le importa que regrese con usted? Me llamo Clarice McClegg. Clarice, Guy Montag. Vamos, ¿por qué anda tan sola a estas horas de la noche por ahí? ¿Cuántos años tiene? Anduvieron en la noche llena de viento, por la plateada acera. Se percibía un debilísimo aroma a albaricoques y frambuesas. Montag miró a su alrededor y se dio cuenta de que era imposible que pudiera percibirse aquel olor en aquella época tan avanzada del año. Solo había la muchacha andando a su lado, con su rostro que brillaba con la nieve al claro de la luna, y Montag comprendió que estaba meditando las preguntas que él le había formulado, buscando las mejores respuestas. Bueno, dijo ella por fin, tengo 17 años y estoy loca. Mi tía dice que ambas cosas van siempre juntas. Cuando la gente te pregunta la edad, contesta siempre 17 años y estoy loca. ¿Verdad que es muy agradable pasear a esta hora de la noche? Me gusta ver y oler las cosas, y a veces permanecer levantada toda la noche andando y ver la salida del sol. Volvieron a avanzar en silencio, y finalmente ella dijo con tono pensativo, «¿Sabe? No me causa usted ningún temor». Él se sorprendió. ¿Por qué habría de causárselo? Le ocurre a mucha gente temer a los bomberos, quiero decir, pero al fin y al cabo usted no es más que un hombre. Montag se vio en los ojos de ella, suspendido en sus dos brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle. Las líneas alrededor de su boca, todo en su sitio, como si los ojos de la muchacha fuesen dos milagrosos pedacitos de ámbar violeta que pudiesen capturarle y conservarle intacto. El rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior. No era la luz histérica de la electricidad, sino que la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela. Una vez, cuando él era niño, en un corte de energía, su madre había encontrado y encendió una última vela, y se había producido una breve hora de redescubrimiento, de una iluminación tal que el espacio perdió sus vastas dimensiones, y se cerró confortablemente alrededor de ellos, madre e hijo, solitarios, transformados, esperando que la energía no volviese quizá demasiado pronto. En aquel momento, Clarice McClegg dijo, «No le importa que le haga preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero?» «Desde que tenía 20 años.
Ahora hace ya 10 años. ¿Lee alguna vez alguno de los libros que usted quema? Él se echó a reír. Está prohibido por la ley. Oh, claro. Es un buen trabajo. El lunes quema a Miller, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner, conviértelos en ceniza y luego quema las cenizas. Este es nuestro lema oficial. Siguieron caminando y la muchacha preguntó: ¿es verdad que hace mucho tiempo los bomberos apagaban los incendios en lugar de provocarlos? No, las casas han sido siempre a prueba de incendios. Puedes creerme, te lo digo yo. Es extraño. Una vez oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y hace falta bomberos para apagar las llamas. Montage se echó a reír. Ella le lanzó una rápida mirada. ¿Por qué se ríe? No lo sé. Volvió a reírse y se detuvo. ¿Por qué? Ríe sin que yo haya dicho nada gracioso y contesta inmediatamente. Nunca se detiene a pensar lo que pregunto. Montage se detuvo. Eres muy extraña, dijo mirándola. ¿Ignoras qué es el respeto? No me proponía ser grosera. Lo que me ocurre es que me gusta demasiado observar a la gente. Bueno, ¿y eso no significa algo para ti? Y Montage se tocó el número 451 bordado en su manga. Sí, susurró ella. Aceleró el paso. ¿Ha visto alguna vez los coches retropulsados que corren por estas calles? Estás cambiando el tema. A veces pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba, ni las flores, porque nunca las ven con detenimiento, dijo ella. Si le mostrase a uno de estos choferes una borrosa mancha verde, diría: oh, sí, es hierba. Una mancha rosa de color dorado. Es una rosaleda. Las manchas blancas son casas. Las manchas pardas son vacas. Una vez mi tío condujo lentamente por una carretera. Condujo a 65 kilómetros por hora y lo encarcelaron por 2 días. ¿No es curioso? Y triste también. Piensas demasiado, dijo Montage. Incómodo. Casi nunca veo la televisión moral, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así pues, dispongo de mucho tiempo para dedicárselos a mis aburridos pensamientos. ¿Ha visto los carteles de 60 metros que hay fuera de la ciudad? Sabía que hubo una época en que los carteles solo tenían 6 metros de largo, pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. Lo ignoraba. Apuesto que sea algo más que usted desconoce. Por las mañanas, la hierba está cubierta de rocío. De pronto, Montage no pudo recordar si sabía aquello o no, lo que le irritó bastante. Y si se fija, prosiguió ella, señalando con la barbilla hacia el cielo, hay un hombre en la luna. Hacía mucho tiempo que él no miraba el satélite. Recorrieron en silencio el resto del camino. El de ella pensativo, el de él, irritado, incómodo, acusando el impacto de las miradas inquisitivas de la muchacha. Cuando llegaron a la casa de ella, todas sus luces estaban encendidas. ¿Qué sucede? Montage rara vez había visto tantas luces en una casa. Ah, son mis padres y mi tío que estaban sentados charlando. Es como ir a pie, aunque más extraño aún. A mi tío lo detuvieron una vez por ir a pie. ¿Se lo había contado ya? Somos una familia muy extraña. ¿Pero de qué charlas? Al oír esa pregunta, la muchacha se echó a reír. Buenas noches. Empezó a andar por el pasillo que conducía hacia su casa. Después pareció recordar algo y regresó para mirar a Montage con una expresión integrada y curiosa. ¿Es usted feliz?, preguntó. ¿Que si soy yo qué?, replicó él, pero ella se había marchado corriendo bajo el claro de luna. La puerta de la casa se cerró con suavidad. Feliz, menuda tontería. Montage dejó de reír. Metió la mano en el agujero en forma de guante de su puerta principal y le dejó percibir su tacto. La puerta se deslizó hasta quedar abierta. Claro que soy feliz. ¿Qué se cree esa muchacha? ¿Que no lo soy?, preguntó a las silenciosas habitaciones. Se inmovilizó con la mirada levantada hacia la reja del ventilador del vestíbulo y de pronto recordó que algo estaba oculto tras aquella reja. Algo que parecía estar espiándole en aquel momento. Montage se apresuró a desviar su mirada. ¡Qué extraño encuentro en una extraña noche! No recordaban nada igual, excepto una tarde, un año atrás, en que se encontró con un viejo en el parque y ambos hablaron. Montage meneó la cabeza, miró una pared desnuda. El rostro de la muchacha estaba ahí, verdaderamente hermoso, por lo que lo podía recordar, o mejor dicho, sorprendentemente. Tenía un rostro muy delgado, como la esfera de un pequeño reloj, entrevisto en una habitación oscura a medianoche, cuando uno se despierta para ver la hora y descubre el reloj que le decía la hora, el minuto, el segundo, con un silencio blanco y resplandor.
lleno de seguridad y sabiendo lo que debe decir de la noche que discurre velozmente hacia ulteriores tinieblas, porque también se mueve hacia un nuevo sol. ¿Qué?, preguntó Montage a su otra mitad de aquel imbécil subconsciente que a veces andaba balbuceando, completamente desligado a su voluntad, su costumbre y su conciencia. Volvió a mirar la pared. El rostro de ella también se parecía mucho a un espejo. Imposible. ¿Cuánta gente había que retractarse hacia uno su propia luz? Por la general, la gente era. Montage buscó un símil, lo encontró en su trabajo, como antorchas que ardían hasta consumirse. ¿Cuántas pocas veces los rostros de las otras personas captaban algo tuyo y te devolvían a tu propia expresión, tus pensamientos más íntimos? Aquella muchacha tenía un increíble poder de identificación. Era como el ávido espectáculo de una función de marionetas, previendo cada parpadeo, cada movimiento de una mano, cada estremecimiento de un dedo, un momento antes de que sucediese. ¿Cuánto rato hacían caminando juntos? ¿3 minutos? ¿5? Sin embargo, ahora le parecía un rato interminable. Qué inmensa figura tenía ella en el escenario que se extendía ante sus ojos. ¿Qué sombra producía en la pared con su esbelto cuerpo? Montage se dio cuenta de que si le picasen los ojos, ella pestañearía, y de que si los músculos de su mandíbula se tensaran imprevisiblemente, ella bostezaría mucho antes de que lo hiciera él. Pero, pensó Montage, ahora que caigo en ello, la chica parecía estar esperándome ahí, en la calle, a tan avanzadas horas de la noche. Montage abrió la puerta del dormitorio. Era como entrar en la fría sala de un mausoleo después de haber puesto la luna. Oscuridad completa, ni un atisbo del planteado mundo exterior. Las ventanas herméticamente cerradas convertían la habitación en un mundo de ultratumba, en el que no podía penetrarse ningún ruido de la gran ciudad. La habitación no estaba vacía. La música era casi lo bastante fuerte para que él pudiese seguir la tonada. Montag sintió que su sonrisa desaparecía, se fundía, era absorbida por su cuerpo como una corteza de sebo, como el material de una vela fantástica que hubiese ardido demasiado tiempo para acabar derrumbándose y apagándose. Oscuridad. No se sentía feliz, no era feliz. Pronunció las palabras para sí mismo. Reconocía que este era el verdadero estado de sus asuntos. Llevaba su felicidad como una máscara, y la muchacha se había marchado con su careta y no había medio para ir hacia su puerta sin pedir que se devolviera. Sin encender la luz, Montag imaginó qué aspecto tendría la habitación. Su esposa tendría en la cama descubierta y fría, como un cuerpo expuesto en el borde de la tumba, su mirada fija en el techo mediante invisibles hilos de acero inamovibles, y en sus orejas las diminutas conchas, los radios dedales fuertemente apretadas y un océano electrónico de sonido, de música y palabras afluyendo sin cesar en las playas de su cerebro despierto. Desde luego la habitación estaba vacía. Cada noche las olas llegaban y se la llevaban con su gran marea de sonido flotando ojiabierta hacia la mañana. En los últimos 2 años no ha habido noche en la que Mildred no hubiese navegado por aquel mar, se hubiese adentrado tan espontáneamente por tercera vez. La habitación era fresca, sin embargo Montag sintió que no podía respirar. No quería correr las cortinas y abrir los ventanales porque no deseaba que la luna penetrara el cuarto. Por lo tanto, con la sensación de un hombre que ha de morir en menos de 1 hora por falta de aire que respirar, se dirigió a las tientas de su cama abierta, separada y en consecuencia fría. Un momento antes de que su pie tropezara con el objeto que había en el suelo, advirtió lo que iba a ocurrir. Se asemejaba a la situación que había experimentado antes de doblar la esquina y atropellar casi a la muchacha. Su pie, al enviar vibraciones hacia adelante, había recibido los ecos de la pequeña barrera que se cruzaba con su camino antes de que llegara a alcanzarlo. El objeto produjo un tintineo sordo y se deslizó en la oscuridad. Montag permaneció muy erguido, atento a cualquier sonido de la persona que ocupaba la oscura cama en la oscuridad totalmente impenetrable. La respiración que surgía por la nariz era tan débil que solo afectaba a las formas más superficiales de vida. Una diminuta hoja, una pluma negra, una fibra de cabello. Montag seguía sin desear una luz exterior. Sacó su encendedor, oyó lo que la salamandra rascaba en el disco de plata, produjo un chasquido. 2 pequeñas lunas le miraron a la luz de la llamita. 2 lunas pálidas, hundidas en un arroyo de agua clara, sobre las que pasaba la vida del mundo sin alcanzarla. Mildred. El rostro de ella era como una isla cubierta de nieve, sobre la que podía caer la lluvia sin causar ningún efecto, sobre la que podían pasar las móviles sombras de las nubes sin causarle ningún efecto. Solo había el canto de las diminutas radios en sus orejas herméticamente taponadas y su mirada vidriosa, y su respiración suave, débil, y su indiferencia hacia los movimientos de Montag. El objeto que él había enviado a rodar con el pie resplandeció bajo el borde de su propia cama, la botellita de cristal previamente llena con 30 píldoras para dormir y que ahora aparecía destapada y vacía a la luz de su encendedor.
Mientras parecía inmóvil, el cielo que se extendía sobre la casa empezó a aullar. Se produjo un sonido desgarrador, como si dos manos gigantes hubieran desgarrado por la costura 20.000 kilómetros de tela negra. Montag se sintió partido en dos. Le pareció que su pecho se hundía y se desgarraba. Las bombas cohetes siguieron pasando, 1, 2, 1, 2, 6 de ellas, 9 de ellas, 12 de ellas, una y otra, lanzaron sus sellos por él. Montag abrió la boca y dejó que el chillido penetrara y lo volviera a salir entre sus dientes descubiertos. La casa se estremeció, el encendedor se apagó en sus manos, las dos pequeñas lunas desaparecieron. Montag sintió que su mano se precipitaba hacia el teléfono. Los cohetes habían desaparecido. Montag sintió que sus labios se movían, rozaban el micrófono del aparato telefónico. Hospital de urgencia. Un susurro terrible. Montag sintió que las estrellas habían sido pulverizadas por el sonido de los negros reactores y que por la mañana la tierra estaría cubierta con su polvo, como si tratara de una extraña nieve. Aquel fue el absurdo pensamiento que se le ocurrió mientras se estremecía en la oscuridad, mientras sus labios seguían moviéndose y moviéndose. Tenían aquella máquina. En realidad eran dos. Una de ellas se deslizaba hacia el estómago como una cobra negra que bajara por un pozo en busca de agua antigua y del tiempo antiguo reunidos ahí. Bebía la sustancia verduzca que subía a la superficie en un lento hervir. Bebía en la oscuridad, absorbía sobre los venenos acumulados por los años, se alimentaba en silencio, como un ocasional sonido de asfixia interna y ciega búsqueda. Aquello tenía un ojo. El impasible operario de la máquina podía, poniéndose un casco óptico especial, atisbar el alma de la persona a quien estaba analizando. ¿Qué veía el ojo? No lo decía. Montag veía, aunque sin ver, lo que el ojo estaba viendo. Toda la operación guardaba cierta semejanza con la excavación de una zanja en el patio de su propia casa. La mujer yacía en la cama, no era más que un duro estrato de mármol al que le habían llegado. De todos modos, adelante, hundamos más el taladro, extraigamos el vacío si es que podía sacarse, el vacío ante la succión de la serpiente. El operario fumaba un cigarrillo, la otra máquina funcionaba también. La manejaba un individuo igualmente impasible, vestido con un mono de color pardo rojizo. Esta máquina extraía toda la sangre del cuerpo y la sustituía por sangre nueva y suero. Hemos de limpiarnos de ambas maneras, dijo el operario, inclinándose sobre la silenciosa mujer. Es inútil lavar el estómago si no se lava la sangre. Si se deja esa sustancia en la sangre, esta golpea el cerebro con la fuerza de un mazo, 1000, 2000 veces, hasta que el cerebro ya no puede más y se apaga. «Deténganse», exclamó Montag. «Es lo que iba a decir», dijo el operario. «Han terminado, los hombres empaquetaron las máquinas. Estamos listos». La cólera de Montag ni siquiera les afectó. Permanecieron con el cigarrillo en los labios sin que el humo se penetraba en su nariz y sus ojos les hiciera parpadear. Eran $50. Ante todo, ¿por qué no me dicen si sanará? Claro que se curará. Nos llevamos todo el veneno de esa maleta. Tal como he dicho. Se saca lo viejo, se pone lo nuevo y quedan mejor que nunca. Ninguno de ustedes es médico. ¿Por qué no me han enviado uno? ¡Diablos! El cigarrillo del operario se movió en sus labios. Tenemos 9 o 10 casos como este cada noche, tantos que hace unos cuantos años tuvimos que construir estas máquinas especiales, con la lente óptica, claro está. Resultan una novedad, el resto es viejo. En un caso así no hace falta, doctor. Lo único que se requiere son 2 operarios hábiles y liquidar el problema en media hora. Bueno, se dirigió hacia la puerta. Hemos de irnos. Acabamos de recibir otra llamada en nuestra radio auricular. A 10 manzanas de aquí, alguien se ha zampado una caja de píldoras. Si vuelve a necesitarlos, llámenos. Procure que su esposa permanezca quieta. Le hemos inyectado un antisedante. Se levantará bastante hambrienta. Hasta la vista. Y los hombres con los cigarrillos en sus rectilíneas bocas recogieron la máquina y el tubo, su caja melancólica tan líquida, y traspasaron la puerta. Montag se dejó caer en una silla y contempló a su mujer. Ahora tenía los ojos cerrados, apaciblemente, y él alargó una mano para sentir la palma, la tibieza de la respiración. Mildred, dijo por fin. Somos demasiados, pensó. Somos miles de millones. Es excesivo. Nadie conoce a nadie. Llegan unos desconocidos y te violan. Llegan unos desconocidos y te desgarran el corazón. Llegan unos desconocidos y se te llevan la sangre. Válgame Dios, ¿quién eran esos hombres? Jamás les había visto. Transcurrió media hora. El torrente sanguíneo de aquella mujer era nuevo y parecía haberla cambiado. Sus mejillas estaban muy sonrojadas y sus labios parecían frescos y llenos de color, suaves y tranquilos. Allí había sangre de otra persona. Si hubiera también la carne del cerebro y la memoria de otro, si hubiesen podido llevar su cerebro a la lavandería, vaciarle los bolsillos y limpiarlo a fondo, volviéndolo como nuevo a la mañana siguiente. Sí. Montag se levantó, descorrió las cortinas y abrió las ventanas de par en par para dejarlas entrar el aire nocturno. Eran las 2 de la madrugada.
Era posible que solo hubiera transcurrido 1 hora desde que se encontró a Clarice McKellan en la calle que él había enterrado para encontrar la habitación oscura, desde que su pie había golpeado la botellita de cristal. Solo 1 hora. Pero en el mundo se había derrumbado y vuelto a construirse, con él una nueva forma nueva e incolora. De la casa de Clarice, por encima del césped iluminado por el claro de luna, llegó el eco de unas risas. La de Clarice, la de sus padres y la del tío que sonría tan sosegado y ávidamente. Por encima de todo, sus risas eran tranquilas y vehemes, jamás forzadas, y procedían de aquella casa tan brillante e iluminada a avanzada hora de la noche, en tanto que todas las demás estaban cerradas en sí mismas. Rodeadas de oscuridad, Montag oyó las voces que hablaban tejido y volviendo a tejer su hipnótica tela. Montag salió por la ventana y atravesó el césped sin darse cuenta de lo que hacía. Permaneció en la sombra frente a la casa iluminada, pensando que podía llamar a la puerta y susurrar: «Dejadme pasar, no oiré nada, solo deseo escuchar de qué estáis hablando». Pero en vez de ello permaneció inmóvil, muy frío, con el rostro convertido en una máscara de hielo, escuchando una voz de hombre, la del tío, que hablaba con tono sosegado. Bueno, al fin y al cabo, esta es la era del tejido disponible. Dale un bufido a una persona, ataca, la ahuyenta, la localiza a otra, bufa, ataca, ahuyenta. Todo el mundo utiliza las faldas de todo el mundo. Como puede esperarse que uno se encariñe por el equipo de casa cuando ni siquiera se tiene un programa o se conocen los nombres. Por cierto, ¿qué colores de camisa llevan cuando salen al campo? Montag regresó a su casa, dejó abierta la ventana, comprobó el estado de Mildred, la arropó cuidadosamente y después se tumbó bajo el claro de la luna, que formaba una cascada de plata en cada uno de sus ojos. Una gota de lluvia, Clarice; otra gota, Mildred; una tercera, el tío; una cuarta, el fuego de esta noche; una, Clarice; 2, Mildred; 3, tío; 4, fuego; una, Mildred; 2, Clarice; 1, 2, 3, 4, 5, Clarice; Mildred, tío; fuego; tabletas soporíferas; hombres; tejido disponible; faldas; bufido; ataque; rechazo, Clarice; Mildred, tío; fuego; tabletas; tejidos; bufido; ataque; rechazo; 1, 2, 3, 1, 2, 3, lluvia; la tormenta; el tío riendo; un trueno descendiendo desde el alto; todo el mundo cayendo, convertido en lluvia; el fuego ascendió en el volcán, todo mezclado en estrépito ensordecedor y un torrente que se encamina hacia el amanecer. «Ya no entiendo nada de nadie», dijo Montag, y dejó que una pastilla soporífera disolviera en su lengua. A las 9 de la mañana, la cama de Mildred estaba vacía. Montag se levantó apresuradamente, su corazón latía rápidamente, corrió vestíbulo abajo y se detuvo ante la puerta de la cocina. Una tostada asomó por el tostador plateado y fue cogida por otra mano metal. El embadurno de mantequilla derretida. Mildred contempló cómo la tostada pasaba a su plato. Tenía las orejas cubiertas con abejas electrónicas que con su susurro ayudaban a pasar el tiempo. De pronto la mujer levantó la mirada, vio a Montag, le saludó con la cabeza. «¿Está bien?», preguntó Montag. Mildred era experta en leer el movimiento de los labios, a consecuencia de 10 años de aprendizaje con las pequeñas radioauriculares. Volvió a sentir y introdujo otro pedazo de pan en la tostadora. Montag se sentó. Su esposa dijo: «No entiendo por qué estoy tan hambrienta». «Es que estoy hambrienta anoche», empezó a decir él. «No he dormido bien, me siento fatal, caramba». «¿Qué hambre tengo? No lo entiendo», anoche volvió a decir él. Ella observó distraídamente sus labios. «¿Qué ocurrió anoche? ¿No lo recuerdas? ¿Qué? ¿Celebramos una juerga o algo por el estilo?» Sintió como una especie de jaqueca. «Dios, qué hambre tengo. ¿Qué estuvo aquí? ¿Quién estuvo aquí?» «Varias personas, es lo que me figuraba». Mildred mordió su tostada. «Me duele el estómago, pero tengo hambre canina. Supongo que no comí ninguna tontería durante la fiesta». «No», respondió el compuesto. La tostadora le ofreció una rebanada untada con mantequilla. Montag alargó la mano sintiéndose agradecido. «Tampoco tú pareces estar demasiado en forma», dijo su esposa. A la última hora de la tarde llovió y todo el mundo adquirió un color grisáceo oscuro. En el vestíbulo de su casa, Montag se estaba poniendo la insignia con la salamandra anaranjada. Levantó la mirada hacia la rejilla del aire acondicionado que había en el vestíbulo. Su esposa, examinando un guión en la salita, apartó la mirada el tiempo suficiente para observarle.
Dijo el hombre, está pensando. Sí, dijo él, quería hablarte. Hizo una pausa. Anoche te tomaste todas las píldoras de tu botellita de somníferos. Oh, jamás haría eso, replicó ella sorprendida. El frasquito estaba vacío. Yo no haría una cosa como esa. ¿Por qué tendría que hacerlo? Quizá te tomaste 2 píldoras y olvidaste y volviste a tomar otras 2, y así sucesivamente hasta quedar tan aturdida que seguiste tomándolas mecánicamente. Tragar 30 o 40 de ellas. ¿Cuántas? Dijo ella. ¿Por qué podría haber querido hacer semejante tontería? No lo sé. Era evidente que Mildred estaba esperando a que Montag se marchase. No lo he hecho, insistió la mujer. No lo haría ni en 1.000.000 de años. Muy bien, puesto que tú lo dices. Eso es lo que decía la señora. Ella se concentró de nuevo en el guión. ¿Qué dan más tarde?, preguntó Montag con tono aburrido. Mildred volvió a mirarle. Bueno, se trata de una obra que transmitirían en el circuito mortal dentro de 10 minutos. Esta mañana me han enviado mi papel por correo. Yo les habría enviado varias tapas de cajas. Ellos escriben un guión con un papel en blanco. Se trata de una nueva idea. La concursante, o sea yo, ha de recitar el papel cuando llega el momento de decir las líneas que faltan. Todos me miran desde las 3 paredes y yo digo, aquí por ejemplo el hombre dice, ¿qué te parece esta idea, Helen? Y me mira mientras yo estoy sentada aquí en el centro del escenario. ¿Comprendes? Y yo replico. Hizo una pausa con el dedo, buscó la línea del guión. Creo que dice, ¿estás de acuerdo con esto, Helen? Y yo, claro que sí. ¿Verdad que es divertido, Goy? Él permaneció en el vestíbulo mirándola. Desde luego lo es, prosiguió ella. ¿De qué trata la obra? Acabo de decírtelo. Están esas personas llamadas Bob, Ruth y Ellen. Oh, es muy distraída y aún lo será más cuando podamos instalar la televisión en la cuarta pared. ¿Cuánto crees que tardaremos ahora en poder sustituir esa pared por otra con televisión? Solo cuesta $2,000. Es en 1/3 de mi sueldo anual. Solo cuesta $2,000, repitió ella, y creo que alguna vez deberías tenerme cierta consideración, ¿sí?